Bien, pues continuamos con la serie Vivamos Piadosamente, en la primera carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo. Por favor, acompáñeme a Primera a los Corintios, capítulo 3. Vamos a estudiar a partir del versículo 1 al versículo 9, ¿sí? Primera a los Corintios 3, del 1 al 9. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque siendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de reunirnos. Ayúdanos, Señor. Ruego que tu Espíritu Santo me ayude, me dé gracia de nuevo para poder compartir esta porción de tu palabra. Abre, Señor, el entendimiento y sé tú, Señor, hablando. Líbranos, Señor, de que el hombre sea el que trate de convencernos, o aun que tengamos nosotros ese concepto, sino que cada uno de nosotros sea perceptivo lo que tú quieres, Señor. Que haya en nuestro corazón el deseo de aprender, el anhelo, Señor, de poder encontrarnos contigo a través de las escrituras. Es tan necesario, Señor, es tan importante, Padre, que podamos toparnos contigo y que nuestras vidas sean transformadas a medida, Señor, de que vayamos adquiriendo el conocimiento de tu voluntad. Gracias por tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Eh, el apóstol Pablo ahora entra de lleno a un tema que había tocado desde el principio, ¿no? El apóstol Pablo, de hecho, empieza la carta a los Corintios, esta primera carta a los Corintios la empieza hablando acerca de las divisiones. ¿Recuerdan? Habló acerca el apóstol Pablo en el primer capítulo acerca de ser unánimes, de estar todos en un mismo sentir, ¿no? De poder entender que somos llamados por Dios para un mismo propósito, como un cuerpo, ¿no? Y que debíamos todos tener un mismo objetivo y una misma manera de pensar, según el pensamiento de Dios, ¿sí? En términos generales. Ahora el apóstol Pablo toca de manera muy directa, ¿no? Este asunto, dando nombres, ¿no? Ejemplos, por si alguno tiene alguna duda, ¿no? Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y es muy interesante cómo toca el asunto de las divisiones y el hecho de que los corintios hayan tomado partido, porque lo toca desde una perspectiva como una inmadurez, como creyentes carnales, ¿no? Y este es un concepto que está muy discutido, ¿no? Incluso hay debate en cuanto a si existe este término o no, ¿no? Creyentes cristianos carnales, ¿no? Y ahorita vamos a tratar de ver ese asunto, o sea, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con esto? ¿Sí? Es un tema muy importante, interesante y controversial. Lo digo a manera de concepto, como el concepto como tal, ¿no? De cristianos carnales o creyentes carnales. Entonces, el apóstol Pablo, el capítulo 3, lo leíamos ahorita, empieza diciendo, miren mis amados, yo no pude hablarles a ustedes de una manera como hombres espirituales, ¿no? Y esto es duro, ¿eh? Porque, ojo, el apóstol Pablo se está dirigiendo, ¿sí? Y esto es importante que lo mencionemos, pero se está dirigiendo a cristianos, ¿sí? Esta porción de la escritura no va para no cristianos,
va a creyentes, ¿sí? Va a cristianos, escúcheme bien, inmaduros, que no han avanzado, que no han crecido, que no han dado fruto. Ahorita vamos a ver eso. Dice, yo no puedo hablarlos como espirituales, dice, sino como a carnales. Y el apóstol Pablo usa una ilustración, ¿no? Y aquí es donde nosotros podemos concluir a que precisamente se está refiriendo a eso. La ilustración es como a niños en Cristo. Entonces, a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo es precisamente a inmadurez, ¿sí? Cuando nosotros vemos a un niño, ¿verdad? Nosotros sabemos que está tiernito, está inmaduro, ¿sí? La palabra inmadurez tiene que ver con el estado previo a madurar, es decir, el estado previo a llegar a un estado, vaya la redundancia, óptimo, ¿sí? De madurez, de fortaleza, de fuerza, tiene que ver con eso, tiene que ver con un proceso en el que aún se encuentra hasta llegar a un punto determinado, ¿sí? Ese es el estado en el que se encuentran la mayoría de los congregantes en Corintio, ¿sí? Entonces dice el apóstol Pablo, yo no puedo tratarlos a ustedes como hombres espirituales, yo no puedo tratarlos a ustedes como hombres maduros en la fe, sino tuve que tratar el asunto como a niños, como inmaduros, ¿sí? Como personas, ¿verdad? Que aún no le ha caído el 20 en muchas cosas. Ahora, el apóstol Pablo, si nosotros tomamos en cuenta el contexto, el apóstol Pablo está siendo muy agudo porque se lo está diciendo a una iglesia que se jactaba de tener muchos dones de parte del Espíritu y que Dios se movía. Ahora, por zona geográfica, eran una iglesia que amaban la filosofía, ¿sí? Porque que por cuestión de ciencia, por cuestión de conocimiento, ¿sí? Eran personas que amaban el conocimiento, que amaban la filosofía, que amaban la elocuencia, ¿verdad? Y el apóstol Pablo los trata como inmaduros, los trata como no espirituales, ¿no? La palabra más dura aquí es como carnales, ¿no? Esta palabra tiene que ver como aquellos que son guiados por sus impulsos terrenales, ¿sí? Son guiados precisamente por sus sentidos, ¿sí? Por la carne, ¿verdad? Entonces, dice, por esta razón os di beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, y luego aquí viene el asunto, ¿no? Dice, no eran capaces y aún hoy en día siguen sin ser capaces, porque aún sois carnales. Es fuerte la reprimenda de parte de Pablo a los corintios. Es fuerte, ¿sí? Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo le dice eso a los corintios? ¿Por qué el apóstol Pablo concluye en que los corintios eran inmaduros, eran carnales, eran poco espirituales y que incluso el mensaje que tenían que recibir no podía ser un mensaje muy pesado y espeso porque no iban a discernirlo ya que no tendrían la capacidad del espíritu? Si nosotros vemos el contexto, el apóstol Pablo habla acerca de la sabiduría de Dios y de aquello que solamente puedes tener acceso precisamente por el espíritu de Dios, porque es Dios quien te lo puede revelar. Y aquí el apóstol Pablo les está diciendo a ellos que ellos no pueden acceder a eso precisamente por su inmadurez. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo concluye en esto? ¿Por qué llegó a esa conclusión? ¿Cuál fue la radiografía que el apóstol Pablo observó y dijo, este es el asunto? Aquí está. Ahí lo dice. Dice, pues habiendo entre vosotros, ¿qué dice? Celos, contiendas y disensiones. ¿Quieres saber si la congregación es inmadura o no? Observemos esto, mis amados. Si hay celos, si hay contienda y hay disensiones. El apóstol Pablo hace un par de preguntas retóricas, por supuesto, ahí para que nos pongamos a meditar. ¿No son carnales? Es decir, ¿estas cuestiones no se originan en la carne? ¿Esto no es el resultado de conducirse bajo la carne? ¿No son carnales y andáis como hombres? Esta expresión de andáis como hombres se refiere a hombres sin Dios, como uns, ¿sí? Como un hombre natural, ¿sí?
O sea, no está diciendo que el hombre es más bruto que la mujer, ¿no? Y andan como los hombres de brutos, ¿no? De carnales. Es que la mujer es más espiritual. Ahí está, mira, el apóstol Pablo dice que los hombres son más carnales, más inmaduros, ¿no? No está hablando de eso. O sea, no está hablando de eso. Sí. Entonces, dice, este fruto, ¿no? O sea, su proceder, ¿no? Evidencia, es una evidencia de su inmadurez, de lo poco espirituales que son y que aún siguen siendo guiados por impulsos carnales, por cuestiones emocionales, ¿sí? Aún siguen siendo impulsados por eso. Aún, escúcheme bien, las circunstancias a su alrededor siguen teniendo más peso que la verdad del evangelio. Aún sus gustos, aún lo que ven, aún lo que sienten, aún lo que tienen, tiene más peso y cobra mucho más efecto en su corazón que la verdad del evangelio. Qué fuerte, ¿no? El autor de Hebreos, acompáñenme a Hebreos 5:11, de hecho, da un discurso muy similar a los oyentes de la carta, a los lectores, a los hebreos, en donde precisamente el autor de Hebreos les dice que siendo ellos, es decir, teniendo ellos ya un determinado tiempo y estando expuestos a la verdad, se siguen conduciendo de una manera que da mucho a desear. ¿Sí? Dice Hebreos 5:11 hasta el versículo 14, vamos a leer, dice, acerca de esto, si nosotros vemos el contexto, está hablando acerca precisamente de las cuestiones espirituales y de la salvación, ¿no? Y dice acerca de esto, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Fíjese, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esta palabra tardos para oír, mis amados, no tiene que ver con una sordera externa, sino tiene que ver con un entendimiento y una disposición para hacer. Sí. Tardos de entendimiento y disposición para hacer. No es una cuestión de información, ¿saben? O sea, no es el hecho de no tengo acceso a la información correcta. De hecho, tienen acceso a la información correcta. De hecho, tienen la información correcta. Incluso la saben, pero no la han entendido y no la han aplicado. Sí. Bueno, mire lo que dice. Porque debiendo ser ya maestros, es decir, es para que ustedes, debido al conocimiento y al acceso que tienen a la verdad del evangelio, a estas verdades espirituales tan tremendas y tan profundas, ustedes no es para que estuvieran recibiendo, sino fuera para que ustedes ya lo enseñaran. Es para que ustedes ya lo dominaran, para que ustedes caminaran ya en ese sentido. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Fíjense. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Miren, el autor de Hebreos usa la misma ilustración que el apóstol Pablo, ¿no? La misma ilustración. Dice, de leche y no de alimento sólido. Lo mismo que el apóstol Pablo dice, ¿no? Y no viandas. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Otra vez, esta palabra inexperto, por supuesto que tiene que ver con lo mismo, inmadurez, ¿sí? No hay experiencia, no ha llegado a un estado óptimo, está en el proceso aún, ¿sí? No hay madurez. Es para que tuviera la madurez, pero no la hay, ¿sí? Porque es niño, dice. La misma ilustración del apóstol Pablo y a los Corintios. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sí. Aquí hay mucho que tratar porque precisamente el autor de Hebreos se está metiendo en asuntos en donde ellos llegaban y preguntaban, ¿esto es bueno o esto es malo? Entonces, ¿qué vamos a hacer con las cuestiones de la ley? ¿Es así o no es así? Y llegaban y se conducían de una manera y decía, por eso el autor dice, es que esto es para que ustedes ya lo entendieran, pero no les ha iluminado, porque ¿saben qué? Porque son tardos para el entendimiento, porque no han atendido, aún las cosas más básicas no las han atendido.
Por eso siguen chaparritos, siguen inmaduros. Por eso, miren, eh, no sé si esto como comercial, ¿no? Ahorita lo platicaba con Bogdan y ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero me llamó mucho la atención porque por ahí hay un podcast que acaba de sacar, que acaban de tener ahí con el pastor Chuy Olivares, no sé quién ha tenido la oportunidad de verlo, búsquenlo con el hijo del pastor Armando Alducin, está muy interesante, muy bueno. Pero uno de los temas que sacaron fue acerca precisamente de la pandemia y las iglesias que están cerrando, iglesias fuertes o más bien con mucha concurrencia, con mucha gente, pero que están cerrando, ¿sí? Se están viniendo abajo y algunas ya han cerrado por completo, ¿no? Entonces el pastor, entre muchas cosas, algo que dice que es muy cierto y Bogdan no me dejará mentir y lo hemos comentado ya. El pastor dice es que el asunto es en qué están fundamentadas las iglesias, porque la palabra de Dios es clara, aquel que escucha mis palabras y las hace, la compararé con un hombre sensato. Sí, que cuando vienen los fuertes vientos, ¿verdad? Y golpean con ímpetu aquella casa, dice, se mantiene firme. Pero ¿qué con aquel hombre que escucha las palabras y no las hace? Este es comparado con el hombre insensato que edifica su casa sobre la arena, que cuando viene la tormenta y golpean los vientos con ímpetu, dice, su ruina es grande. Sí. Los dos fueron golpeados por un mismo contexto, porque una prevalece y otra no, mis amados. Porque una maduró, edificó sobre la roca, escuchó y atendió. Sí. La pandemia, y esto es lo que hemos comentado a lo que iba, y ustedes no me dejarán mentir, pero lo que ha hecho es que ha venido a poner en manifiesto, mis amados, la realidad espiritual de muchos de nosotros. ¿En qué condición estamos? Los firmes se han afirmado, se han afianzado, perdón. Pero los que andan como en que entre azul y buenas noches, están batallando un chorro. ¿Quién sabe cuándo fue la última vez que tuvieron intimidad con Dios? Por ahí de repente le alumbra y una lucecita y ponen alguna enseñanza de vez en cuando, ¿verdad? Llegan a estar en las reuniones, pero están tibios, mis amados. Tibios. ¿Por qué? Precisamente por no atender. Por no atender. Y dice el autor de Hebreos, habiendo ustedes, o sea, hoy es tiempo de que ustedes sean ya maestros. Aún siguen dependiendo de lechita, siguen dependiendo de papilla, cuando no debiera ser así, mis amados. Sí. Cuando no debiera ser así. Entonces, el apóstol Pablo, ¿no? Dice, ustedes son carnales y no viven, ¿no? De esa manera. Y no pude hablarles de una manera espiritual, sino tuve que hablarles como creyentes no espirituales, que aún son gobernados por sus sentidos, por su carne. ¿Por qué? Porque siguen, entre vosotros sigue habiendo celos, contiendas y disensiones. Ese es el resultado. ¿Sí? Celos, contiendas y disensiones. Y aquí podríamos tomarnos toda la hora para hablar de eso, ¿no? Pero no me quiero detener ahí. Espero y que Dios nos hable a cada uno y que cada uno de nosotros podamos profundizar en nuestro corazón, porque le digo algo, mis amados, esa es nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros profundizar en nuestro corazón y decir, a ver, Señor, ¿qué es lo que quieres hablar? ¿No? ¿Qué es lo que quieres hablarme en ese sentido? Versículo 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, dice, ¿no sois carnales y andan como hombres? Porque uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos. Dice, ¿no son carnales? O sea, ¿de verdad no son carnales? Miren, eh, ahorita voy a regresar ahí, ¿no? Pero el apóstol Pablo, hablando acerca eh, de las cuestiones del fruto de la carne, ¿no? Le habla a los Gálatas muy claro en cuanto a esto, ¿no? Y el apóstol Pablo lo que está tratando de enseñar a Gálatas, que después vamos a tener la oportunidad de estudiar esa carta, que es una carta muy interesante, pero el apóstol Pablo está tratando de que
los Gálatas puedan encaminarse o puedan conducirse en una ley superior de las cuales ellos estaban regidos, ¿no? Que es precisamente el Espíritu de Dios, que no se contrapone con la ley mosaica, por supuesto, pero que va mucho más allá que tiene que ver con algo que se origina de manera interior, es decir, va desde lo interno hacia lo externo, ¿sí? Más allá de lo externo a lo interno, ¿sí? Y Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 16, por favor, si me puede acompañar para allá, el apóstol Pablo habla acerca precisamente de andar en el espíritu y de no satisfacer los deseos de la carne. ¿Sí? Habla acerca de poder conducirnos, de ser dominados o guiados precisamente por la norma de Dios, ¿sí? Por los deseos de Dios, por el impulso, por el empuje del espíritu y no por el empuje y el impulso de nuestros deseos y de nuestra carne. ¿Sí? Esto es muy importante, mis amados, y lo tengo que mencionar, pero tanto la carne como el espíritu, escúcheme, estas son externas a nuestra voluntad. ¿Sí? Es decir, ni el espíritu nos posee, ni tampoco la carne. Es a lo que habla aquí el apóstol Pablo. No está hablando de posesión, está hablando acerca de los deseos que hay en nuestra carne, pero nuestra voluntad es externo a eso. ¿Sí sabía usted eso? O sea, nuestra voluntad es ajena a eso. Y nuestra voluntad es la que tenemos que rendir o a las cuestiones del espíritu, o ahora sí que satisfacer los deseos de la carne. Sí, sí. Entonces, dice el apóstol Pablo allá a las Gálatas, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el espíritu. Esta palabra andad lo hemos estudiado muchas veces, lo hemos comentado ya muchísimas veces, tiene que ver con caminar, tiene que ver con decisión. Me conduzco hacia un lado, ¿sí? Tengo dos caminos, la derecha y la izquierda, ¿por dónde ando? Cuando Jesús dijo, yo soy el único camino, verdad y vida, camino tiene que ver con conducirme. ¿Cuántos saben que el ser cristiano tiene que ver con mi conducta? No, hermanos, que es por gracia. Sí, pero tu conducta se tiene que ver afectada. Tu vida se tiene que ver afectada. Tienes que caminar de una forma determinada, como Cristo caminó. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? A ver, levante su manita, por favor. ¿Sí? Tiene que ver con un andar. ¿Sí? Entonces, fíjense, es andar, caminar, peregrinar, ¿sí? Transitar en el espíritu. Y no, lo contrario, satisfagáis los deseos de la carne. De nuevo, la carne, ¿no? Es los sentidos, emociones, cuestiones que está aquí, lo terrenal, ¿no? Porque el deseo de la carne, ¿sí? Es decir, nuestra naturaleza, la naturaleza de la carne, más bien la naturaleza de la carne, es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, es decir, se resiste, ¿sí? Se resiste a lo que Dios, ojo aquí, porque espíritu tiene que ver, está hablando acerca del espíritu de Dios, ¿sí? Tiene que ver con la verdad de Dios, tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con el espíritu de verdad, ¿no? Con el Espíritu Santo, está hablando acerca de eso, es contraria la carne a eso. Y el espíritu es contra la carne, dice, y estas se oponen entre sí, hay una lucha constante. Ojo, mis amados, aquí está hablando acerca de los deseos de la carne, no está hablando acerca de la naturaleza humana, ¿sí? Porque ¿cuántos saben que aun cuando hemos nacido de nuevo, hay deseos en la carne? Pero el nacido de nuevo no es gobernado por los deseos de la carne, sino por el espíritu. Sí. Entonces, como cristiano, de repente, ¿puedes ser tentado a un pecado? Por supuesto que sí. ¿Qué determina el que sea un creyente o no, un nacido de nuevo o no? En la conclusión, mis amados, a la que llegamos. ¿En qué concluyes? ¿Terminas andando en el espíritu o terminas satisfaciendo los deseos de la carne? ¿Sí lo vemos? Sí. No tiene que ver con naturaleza. Está hablando acerca de un redimido, una naturaleza divina, ¿sí? Aquel que no tiene que ver con eso, es algo, es otra cosa, ¿no? Entonces, dice que estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Dice, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estás bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que manifiesta? ¿Sí? ¿Cuáles son las manifestaciones de la carne? ¿Qué es, mis amados? A ver, dice, las obras de la carne, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Escuche, miren, esto ahorita lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. ¿Sí ven? ¿No? El apóstol Pablo que dice en 1 Corintios. Ok, mira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, no puso punto y final, ¿no? Todavía hay 2, 3 palabritas más y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. La evidencia, mis amados, ¿verdad? Y que no estamos caminando conforme al Espíritu, es eso. Ese es el impulso, ese es el empuje de la carne. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo, regresando a los Corintios, le dicen, miren, sí, ustedes son creyentes, pero están caminando como insensatos, como no creyentes, como precisamente, vaya, ¿no? Como carnales y no espirituales. Sí, inmaduros en la fe. Y, y es terrible, pero no sé si alcanzamos a ver, pero una de las consecuencias es no tienen acceso a un alimento sólido, sino tendré que seguir dándoles lechita. No sé ustedes, mis amados, pero a mí eso sí se me hace bien chafa. Sí se me hace bien mala onda. ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no entiendo? ¿Por qué no me cae? Bueno, porque, porque tal vez eres un inmaduro. Porque sigues siendo un niño. Sí. ¿Por qué, Señor? No, híjole. No creo que sea eso. ¿No? No es eso. Entonces, qué importante es, mis amados, que nosotros podamos en primera hacernos, ¿no? Un examen, meditar acerca de nuestros caminos y decir, a ver, ¿por qué si tengo 75 años en la iglesia, hijo Bogdan? ¿Por qué si tengo tantos años en la iglesia no maduro? ¿Por qué sigo batallando con lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso qué pasa? El asunto de los corintios de manera concreta es que en ellos nosotros veíamos al principio que el término que usaba el apóstol Pablo era como ellos tomaban partido y tenía que ver la palabra que usó el apóstol Pablo con precisamente un partido político, ¿no? Y esto tiene que ver con la conveniencia personal. Es decir, cada partido político, ellos exponen ciertos puntos que te satisfacen a ti, ¿no? Está la derecha, está la izquierda en nuestro país, ¿verdad? O la mayoría es así. La izquierda, la derecha, y cada uno tiene partido. Los de la derecha, ¿no? Tienen un marco muy establecido, así como los de la izquierda, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos proponen, ¿verdad? Ciertas cosas que a usted le agrada, que a usted le convenza. Entonces, usted va a decidir según el partido que más se le acomode, ¿cierto? Acá en México, pues bueno, yo voy por el PRI, ¿verdad? Porque el papá del PRI es Salina de Gortaris y cuando estaba Salina de Gortaris el país estaba en abundancia, ¿verdad? Y había, sí, los narcos gobernaban, pero había lana. Bueno, ahora también gobiernan los narcos, sí, pero ahora no hay lana, ¿no? Bueno, no, yo soy izquierda, ¿verdad? Por el pueblo, la gente, y yo le voy acá. Bueno, cada uno de nosotros tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y no, esto no es un anuncio ni derecha ni izquierda, o sea, usted puede seguir por quien quiera. Decíase por Cristo, ¿verdad? Entonces, el asunto, ¿no? Es que acá es la idea del apóstol Pablo. Fíjense, siguen ustedes como creyentes, aún siguen tomando partido según su conveniencia. No.
Es que a mí me gusta más la elocuencia, es que a mí me gusta más, ¿no? El que sea así, que sea acá. Bueno, entonces yo soy de este, yo soy del otro. Y había unos que se veían más espirituales, ¿no? Yo soy de Cristo, ¿no? Ni de allá ni de acá. Fíjense, es muy interesante porque está escuchando una enseñanza en la mañana respecto a este tema y decía el pastor que precisamente esta frase viene en los primeros capítulos. Uno dice, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Y cuando nosotros estudiamos esa parte, yo no hice este comentario porque no lo había escuchado, no lo había visto y se me hizo muy interesante lo que el pastor comentaba, ¿no? Pero eso alude al creyente que dice, es que yo ni de acá ni de allá, yo y Cristo tenemos nuestra relación, ¿no? Oye, pero que el pastor, la iglesia, no, 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 sí, sí, es tu pastor, pero yo y Cristo, el Señor y yo. O sea, no está hablando de que esos eran más espirituales. De hecho, aún eso tiene que ver con inmadurez, ¿sí? Porque lo que Dios estableció, ¿verdad? Como Dios estableció el cuerpo en Cristo, ¿sí? Pues puso autoridades. Y lo hemos hablado, no tiene que ver con importancia, simplemente son roles, mis amados, funciones, ¿no? Entonces, y bueno, cierro paréntesis, me hace muy interesante. Entonces, aquí el apóstol Pablo nuevo llega, ¿no? Y enfatiza en ese asunto acerca de Pablo. Y aquí dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y aquí la palabra clave es la siguiente, servidores. Esta es la palabra clave de este pasaje en el versículo 5. Servidores. ¿Qué somos? Nada más que servidores. Esta palabra servidores es una palabra que tiene que ver con esclavitud, con siervos, ¿verdad? Y tiene que ver con esclavos bajo la autoridad de su señor, ¿no? Prestos, mis amados, a recibir instrucciones para acatarlas. ¿Sí? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Un esclavo del Señor. Eso es, ¿no? O sea, ni Pablo ni Apolos no tienen partido, ¿no? No está uno a la derecha ni uno a la izquierda, no, ¿verdad? No tiene que ver con eso. Prestos para recibir. Y es muy interesante porque dice en el versículo 6, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, ¿qué es realmente lo importante aquí? ¿No? El crecimiento. ¿Y quién es quien lo da? Dios. Fíjese, cuando nosotros aquí usan una ilustración de agricultura, ¿no? Cuando nosotros tomamos, ¿verdad? Una plantita y la sembramos y la regamos, de ahí en fuera nosotros no podemos hacer nada. De hecho, estamos muy limitados, ¿no? Porque nosotros no podemos, pues, dirigir el tiempo, la lluvia, ¿no? El sol. Estamos ajenos a todas las circunstancias alrededor, ¿verdad? Es decir, nosotros no podemos hacer nada más, solamente es eh, sembrar y regar, ¿no? Pero el crecimiento, ¿verdad? Pues eso ya es una cuestión natural. No sé si me explico, ¿sí? En este caso, en la ilustración que el apóstol Pablo usa precisamente de agricultura, dice que el crecimiento es responsabilidad de Dios, no de nosotros, ¿sí? Alguno predica el evangelio, ¿verdad? Que tiene que ver con plantar la semilla, ¿verdad? Y otro es quien la riega. Esto tiene que ver con un seguimiento. Si nosotros vemos las funciones de ellos dos, fue precisamente lo que pasó. El apóstol Pablo plantó la semilla, instruyó, y Apolos fue quien dio seguimiento. Pero el que da crecimiento, mis amados, es Dios. Porque dice aquí el apóstol Pablo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. O sea, ni yo ni Apolos, ¿verdad? Somos dignos de alabanza ni adoración. Ni a Apolo ni a mí deben de seguir, sino a Dios, porque Él es el que da el crecimiento. Sí. Y ojo con esto, está hablando de inmadurez. Sí. Fíjense, si fuera Pablo el que diera el crecimiento, si fuera Apolos, ¿sí? Aquellos que fueran con Pablo, estuvieran en el partido de Apolos, ellos hubieran crecido. Pero como ni es Pablo el que da el crecimiento, ni tampoco Apolo, se quedaron chiquitos, se quedaron inmaduros.
Cuando nosotros seguimos al hombre, mis amados, cuando nosotros seguimos a un siervo, y ahorita voy a entrar un poquito a eso, ¿no? Pero no puede haber crecimiento, porque lo que hacemos en cuanto a motivaciones y tiene que ver con él, y el asunto es que el hombre no tiene la capacidad, y esto, miren, igual me estoy adelantando un poquito aquí al final, pero esto, mis amados, nos libra de algo, y es que esto, mis amados, nos hace entender que no somos responsables, escúcheme bien, del crecimiento de las demás personas, ni siquiera de su respuesta. Nosotros solo somos llamados a predicar el evangelio y dar seguimiento. Oye, pero no da respuesta. Oye, pero se salvó. Oye, pero no se salvó. Oye, pero hace caso, no hace caso. Esa no es nuestra responsabilidad. ¿Sabía usted? Esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es sembrar y regar. Sí. Regar, no regarla, regar. Que habemos varios regazones, ¿no? Pero el Señor tiene misericordia, mis amados. Entonces nuestra responsabilidad es predicar la palabra y dar seguimiento, mis amados. La respuesta de la gente, el crecimiento de la gente es responsabilidad de ellos y Dios. ¿Sí? Ahí está el asunto. Entonces, dice el apóstol Pablo, ni el que riega, ni el que planta, sino Dios, el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega, escuchen, mis amados, son una misma cosa. Esto me recuerda, ¿no? Cuando el apóstol Juan se postra delante del ángel, le dice, no, levántate, 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 que yo soy un consiervo igual que tú. Ni me adores, compadre, que yo no soy digno de adoración. Allá está el que es digno de adoración, el Cordero. A él adóralo, a mí no, levántate, ¿no? Entonces, fíjate, aquí el apóstol Pablo, ¿no? Dice, el que planta y el que riega son una misma cosa, servidores por igual, esclavos, ¿no? La palabra que usó el apóstol Pablo, servidores, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahí el apóstol Pablo, ¿no? Puso las cosas ahí. Los dos somos igual, ¿verdad? Pero bueno, hay galardones, que era un discurso del apóstol Pablo muy acentuado en ese sentido, un Dios que da recompensa, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso, yo creo, la próxima semana. Entonces dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, ¿sí? Colaboradores de Dios. Dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, la ilustración de agricultura, mis amados, pues aquí está, ¿no? El hecho de plantar, predicar el evangelio, dar seguimiento, es la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, todos, mis amados, podemos ser afines a algún líder, ¿no? Algún pastor. Por supuesto que sí, ese no es el pecado, ¿no? O sea, algunos de nosotros, ¿verdad? Podemos ser afines a ciertas cualidades como la elocuencia, ¿verdad? Algunos podemos decir, ay, qué padre la pasión de ese hombre, ¿no? De ese siervo de Dios, el amor por la obra, el amor por las personas, ¿no? Es un maestro y podemos cada uno de nosotros, repito, ser afines a ciertas cosas, a ciertos líderes. Cada uno de los siervos del Señor tienen diferentes habilidades, diferentes dones, diferentes llamados aún dentro del mismo cuerpo. Aún pueden ser dos pastores con llamados distintos, ¿verdad? Con cualidades totalmente distintas. Y cada uno de nosotros, repito, podemos ser afines más a unos que a otros. Todos somos diferentes también, ¿cierto? Y cada uno de nosotros apreciamos las cosas de manera distinta. Y esto puede causar un problema, precisamente por eso. Sobre todo a inmaduros. Porque alguno dice, no, es que este es machaca porque enseña más así. Y el otro dice, no, compadre, no, este es el bueno porque lo hace así. Dices, no, el uno y el otro son los mismos, pero son cuestiones de inmadurez, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ni uno ni el otro es más espiritual. Ni uno ni el otro es mejor, son por iguales, siervos del Señor, esclavos del Señor. Sí. Nosotros podemos, repito, decir, esto qué padre, esto, pero no es como que llegar a la discusión, ¿verdad? Llegar a los absolutos por cuestiones de gustos, ahí es donde se toma partido y es de lo que Dios, mis amados, quiere que nosotros nos alejemos.
Les voy a decir cuál es una de las cosas que puede venir a perjudicar mayormente. Una, por supuesto, nuestra relación con Dios se ve estorbada, porque eso nos puede llevar a disensiones como estaba sucediendo precisamente con los corintios. Pero otra, mis amados, que nos podemos perder de bendiciones de parte de Dios precisamente por poner nuestros ojos en los hombres y no en lo que Dios quiere darnos. ¿Me explico? O sea, ese es el asunto. Cuando ponemos en un peldaño a un ser humano falible, ¿verdad? Tal vez con muchos dones, y no estoy, por supuesto, quiero que se entienda esto, ¿verdad? O sea, que podamos, porque es el mensaje, es lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿sí? Pero, pero que nosotros podamos ciertamente honrar a una persona, amar a una persona, seguir a una persona, pero jamás, mis amados, tomar partido, ¿sí? Jamás tomar partido. Que nuestro corazón sea librado de eso, ¿sí? Entonces, quiero terminar con este punto, ¿no? Y resaltar, ¿no? El asunto de uno planta, otro riega, pero es Dios quien da el crecimiento, no nosotros, ¿sí? Y con esto quiero que vayamos allá a Juan 15, lo voy a leer, es un pasaje muy conocido por nosotros, incluso ya estudiado también, ¿sí? Pero ilustra perfectamente bien lo que el apóstol Pablo está hablando acerca del crecimiento y en una misma ilustración precisamente de agricultura. Aquí palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando iba hacia Jerusalén, se topa con la vid y le dice a los discípulos, volteen a ver la vid, ¿no? Y frente a la vid dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿sí? Ahora, ojo, fruto tiene que ver con madurez, ¿sí? Que hablamos acerca de que la inmadurez es el proceso previo para llegar a un estado óptimo. Es decir, no puede haber fruto porque aún no llega a ese estado. Entonces, para que pueda haber fruto, tiene que haber madurez. Se llegó a ese estado óptimo, entonces hay un fruto, ¿sí? Entonces dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, y se lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, ya por el hecho de que en ustedes esté la palabra de Dios, hay fruto, ¿sí? Ojo con esto, no me voy a detener mucho aquí, ¿sí? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, ¿sí? Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ok, aquí hay algo muy importante, llevar fruto. Sí. Ojo con esto, no habla que los discípulos van a dar fruto, sino dice llevar, ¿sí? Llevar fruto. No tiene que ver con algo en que nosotros demos, ¿verdad? No es una cuestión de pungición, de esfuerzo. El foco del creyente, mis amados, según este pasaje de Juan, no está en el fruto, sino en la permanencia, sino en la relación con Él. Porque si nosotros permanecemos en Él, obedeciendo su palabra, entonces llevaremos mucho fruto. Entonces, ojo, el foco no es el fruto, el foco es mi relación con Dios. Eso me hará madurar y así llevar
fruto. Sí. Muchas veces nosotros nos enfocamos en el fruto. El fruto es evidencia. ¿Sí? El fruto es evidencia. Por eso dice la palabra de Dios que fuimos salvos, ¿sí? Para buenas obras, las cuales el Señor preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Ese fruto son esas buenas obras que el Señor preparó. Sí, no son cosas que a nosotros se nos ocurre, porque ese es el peligro de nosotros poner el foco en el fruto, en las cosas externas. Sí, puede ser algo bueno, aparentemente, puede sonar piadoso, pero no necesariamente puede ser espiritual, porque no procede de Dios, sino procede de la carne. No procede en el andar en el espíritu, sino aún ahí tiene que ver con andar en los deseos de la carne. Porque lo hago porque tengo una necesidad de reconocimiento, porque tengo una necesidad de atención, porque tengo una necesidad de amor, porque tengo una necesidad. Entonces hago lo que sé que a ti te gusta que yo haga, perdón. Entonces suena, ¿verdad? Y se ve espiritual y no tengo problema, lo hago porque tengo una necesidad que satisfacer. Pero sigo transitando en los deseos de la carne. ¿Se dan cuenta, mis amados? Qué engañoso puede ser el corazón. Por eso la palabra nos dice, andad en el espíritu. Y el fruto, ¿cómo lo vamos a conseguir? Permaneciendo en él. El foco es relación con Dios. Vendrá la madurez. Y ahí es un proceso, ¿verdad? Entonces, regresando al asunto, ¿verdad? De cristianos carnales, nacidos de nuevo, el concepto como tal, repito, es muy discutido, pero el apóstol Pablo lo utiliza para ilustrar, ¿verdad? Aquellos que ciertamente han creído para salvación, que ciertamente han entendido la salvación, pero que hay cosas en las que están atorados, que no han dado respuesta al 100, ¿verdad? Y que siguen batallando y porque aún siguen, ¿verdad? Su carne, ¿verdad? Y sigue dándole peso a esto porque no han tomado ciertas decisiones. Entonces, qué interesante es cómo el apóstol Pablo abordó esto, y quiero terminar con Gálatas 5:22, ¿no? Ahorita leímos el fruto de la carne y ahora fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Más el fruto del espíritu, es decir, la evidencia, ¿verdad? De que nosotros andamos en el espíritu, ¿cuál es? Alabanzas bien chidas, ¿no? Es que compone bien padre. No es en el fruto del espíritu. Es que, bueno, no. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Sí? Que no es una cuestión externa, sí, es una cuestión de fruto. Es algo que se da de manera natural. No hay paso 1, paso 2, paso 3. No es como que tienes que orar 5 horas en la mañana, leer 2 horas la Biblia y luego comer ciertas raciones de comida, ¿verdad? Y mucha agua, y cierta comida no, porque es menos espiritual que otra, y luego esto, y luego te regresas otras 2 horas de oración, y luego lee. No, mis amados, no hay paso 1, paso 2, paso 3. No existe tal cosa, es una cuestión natural de mi relación con Dios. Y en mi relación con Dios, le digo algo, si es una realidad, me llevará a pasar más tiempo con Él. Y si antes, ¿verdad?, me pesaba estar 2 minutos en la presencia de Dios, conforme nosotros vayamos ejercitándonos, porque tiene que ver con voluntad, recuerda que hablábamos acerca de eso, ¿no? De andar, es una cuestión de decisión y es una realidad. Conforme nosotros andemos, dispongamos, rindamos nuestra voluntad a Dios, esos 5 minutos se van a hacer 10 y después se van a hacer 15 y después va a ser media hora y después va a ser 1 hora y no va a ser, mis amados, pesado, y no va a haber, no es un mandamiento, pues es una cuestión natural, es algo que se va a estar dando en el día a día, en mi relación con Él.
porque le amo, porque le deseo, porque quiero estar ahí, porque otra vez quiero estar en su presencia, porque quiero ver su palabra y entenderlo y maravillarme con quién es Él. Fruto. Y salgo, ¿verdad? Y amo a mi esposa y soy cariñoso con mis hijos y soy atento y hago mi trabajo diligentemente y ya no puedo robar. Antes robaba, pero ya no puedo porque acabo de estar expuesto en la presencia de Dios, porque acabo de ver, ¿verdad? En la palabra y me confronta y la tengo presente en mi cabeza y ya no puedo mentir porque la presencia del Señor está constantemente en mi pensamiento. ¿Sí me explico? Fruto natural, sin forzar nada, disponiendo mi voluntad, rindiendo mi voluntad a las cosas del Señor. Termino, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, no somos gobernados por eso, ¿verdad? Es que yo quisiera, no somos gobernados por eso. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Fíjense, ¿no? Como el apóstol Pablo siempre amarra eso, ¿no? El hecho de estar bien con Dios tiene que ver con nuestras relaciones diarias, con nuestro prójimo, con la iglesia, con los que tenemos a nuestro alrededor. Esposa primeramente, hijos y de ahí para el real, ¿no? Tiene que ver con eso. Entonces, pues hasta aquí la dejamos, ¿sí? Oramos a Dios dando gracias y ahorita tomamos un tiempo para preguntas y comentarios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Hay tanto, Señor, que necesitamos aprender y conocer, pero sobre todo, Señor, el hecho de rendir nuestra voluntad a ti, de estar atentos, Señor, a lo que tú demandas de nosotros y ser obedientes. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ello. Ten misericordia, Señor, aun si somos necios, si persistimos, Señor, en cosas en las que tú demandas, Señor, que nos arrepintamos, que nos volvamos. Ayúdanos, Señor. Si aún hay áreas en nuestra vida en donde estamos siendo gobernados por nuestra carne, por nuestras emociones, por nuestros impulsos, en la relación con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, y si aún seguimos reaccionando, Señor, por impulsos y no bajo tu verdad, no bajo tus principios, como verdad. Ayúdanos, Señor, haznoslo ver y que encuentres en nosotros un corazón sencillo, un corazón dispuesto, Señor, a arrepentirse, a cambiar esa conducta, a cambiar ese proceder, reconociéndote a ti, Señor. A la medida en que nos expongamos a tu presencia y tu palabra, veremos frutos, Señor. Tu palabra es clara en ese sentido. Ayúdanos, Señor, a que esta verdad baje a nuestro corazón y que ese sea el foco, que ese sea el enfoque en nuestra vida, nuestra relación contigo, Señor, sabiendo que todo lo demás se irá acomodando de manera natural. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.